Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a este episodio, un episodio más de, pues, que es de Generación Radical, podcast Creando Conciencia. Y bueno, el día de hoy estaremos trabajando ya aquí un tema que es bastante llamativo, por así decirlo. Es el qué es lo que oculta detrás el Halloween. Y bueno, me presento, más bien quiero presentar primero a mi compañera. Hola, Cecilia. ¿cómo están Cecilia, todos? ¿cómo estás? Mi nombre es Cecilia, pero me gusta que me llamen Ceci. Tengo 26 años y soy de Ecuador, así que saludos a los que son de Ecuador y a los que no, pues mucho gusto en conocerlos y puede variar el lenguaje por ahí, pero pues mucho gusto. Bueno, y yo soy Einar Chemal de México. Y bueno, ya 28 años cumplidos. Bueno, vamos a iniciar con este tema. Y vamos a iniciar con un versículo de contexto para este día. Y tenemos 1 Corintios 10, 20, del 20 al 21. Y bueno, para que pues todos puedan entender pues ciertas palabras de lo que está escrito, vamos a leerlo en la versión Reina Valera, que dice: antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Bueno, pienso que está más que claro lo que nos está llamando nuestro Señor Jesús a respecto con este tema de Día de Muertos. Y bueno, en tus propias palabras, como ¿qué pensarías de este día? Bueno, aunque sé que a lo mejor en tu país no tienes como que mucho enfoque de lo que es este tema. Sí, fue como que me pongo a revisar y digo, ¿para mí qué es? ¿Para mí qué es? Y aquí pues en Ecuador se celebra el Día del Escudo. El Día del Escudo es una fecha cívica, así como el Día de la Bandera, pero versión escudo. Entonces, cuando dijeron el Halloween, yo dije, aquí se celebra el Día del Escudo, ¿qué hacemos? Pero siempre hay esa novelería, por así decirlo, porque a nivel mundial se celebra el Halloween y también esto del Halloween también se lo usa como medio publicitario, entonces es como que más para enganchar y muchos negocios o lugares como que se prestan, ¿no?, para este tipo de cosas, pero en sí el Halloween yo lo veo como una fecha nada más que se celebra en otros países, al menos en el mío pues no mucho, y en sí creo que es eso de disfrazarse, de salir, de pedir dulces, de lo terrorífico. Creo que, por así definirlo en mis palabras, es una fecha en la que nos disfrazamos, se podría decir, y de cosas terroríficas que dan miedo, pero ya yéndose a un trasfondo, yo sé que esto es algo mucho más profundo, algo mucho más fuerte, que yo puedo tomarlo a la ligera y decir, bueno, el Halloween es donde se disfrazan y ya, pero yéndose a lo más profundo, al nivel espiritual y al nivel de nosotros, nuestra responsabilidad como cristianos, esto ya viene a ser algo bastante fuerte, ¿no? El hecho de decir Halloween no solo es disfrazarse y salgo y pido dulces, ¿no? Sino que esto ya trasciende, ¿no?, a un nivel espiritual. Dice que esto originalmente no se utilizaba para sacrificar niños, tal vez para buscar hacer estos rituales satánicos de Día de Brujas y estas cosas, ¿no? Yo creo en sí esa sería mi definición a la ligera, decirlo que una fecha
una fecha que personalmente pues yo no la festejo, como digo en mi país, Día del Escudo. Y eso creo que sería mi concepto, una fecha donde se disfrazan y piden dulces o comercial. Y bueno, también por aquí mencionar que pues en ciertos países, incluido México, pues estas fechas las utilizan mucho para que solamente con medios de entre disfraces y bebida, pues no sé, entrar como en una onda de emborracharse. Eso lo digo como para de que el mundo, ¿no? Ellos se enfocan más en bebidas alcohólicas y disfrazarse un ratito y no sé, estarse hasta altas horas de la noche pues festejando unas fechas que es más tipo de muerte que de vida, ¿no? Exacto, yo creo, eso decía yo, bueno, analizando, digo, México, yo creo que en México se celebra más el Día de Muertos, acá como les comentaba, Día del Escudo, pero yo creo que uno de los países que sí se celebra y que tiene en sí la fecha es México, que dice Día de Muertos. Acá celebramos con un pancito y una colada y se llama el Día de los Difuntos. En esta creencia es más como que dicen que los espíritus que sí, que se levantan y que hay que irles a dejar un pancito para que coman y se vayan y cosas así. Se ha dado esto en noviembre realmente, porque no es en octubre. En realidad lo que se celebra aquí el Día de los Difuntos es en noviembre, entre las primeras fechas del 1, el 2 y el 3, pero como digo es una fecha completamente distinta. Y en esta fecha, como les comentaba, nosotros no es que nos disfrazamos. En sí, para nosotros es una fecha en la que nos alimentamos, ¿no? En la que tomamos coladita de moras. Entonces es como que ya muy diferente en esto de países, ¿no? Y en sí, adentrándonos más a este concepto de que muchos lo utilizan más para salir de viaje, para tomar, para emborracharse, para entrar, algunos hasta en la novelería, ¿no? Esto se celebra, o bueno, en mi país se celebra el Día de los Difuntos como una fecha de descanso obligatorio, se puede decir así, y nos dan vacaciones. Entonces en esas vacaciones muchos se reúnen con sus familias, pero también muchos aprovechan esa oportunidad para poder, no sé, esas creencias de hacerlas vivas, ¿no? Así como que esto me contó mi abuelita y esa tradición se va llevando a lo largo de nuestras vidas. Y muchas de las veces nosotros no analizamos esas tradiciones, no sabemos en qué se basaron. Y bueno, en mi caso, sí mi familia es cristiana, entonces nosotros tenemos siempre un contexto en el que nosotros no salimos a dejar el pan y la colada, como les comento en el Día de los Difuntos, en las tumbas, sino que nosotros hacemos una reunión familiar y es la oportunidad para reencontrarnos entre nosotros, pero sabemos que eso no pasa en todas las familias. Pero si nosotros nos vamos a un contexto ya más profundo, vamos a ver que esto del Halloween, esto de festejar a los muertos realmente es una festividad pagana, se decía, caer en el ocultismo, caer en la brujería, y esto ya no es divertido. Entonces esto ya debe ser mucho más profundo y nosotros estaríamos siendo parte de eso. Y como leíamos en 1 Corintios 10, 20 al 21, nos decía que nosotros no debemos ser parte de esto. Y la Biblia mismo lo dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y nos hace pensar, ¿no? Que a veces nosotros como cristianos decimos tal vez en la reunión de jóvenes, vamos a adaptar el Halloween con, qué sé yo, cristiano. Vamos a hacer una fiesta cristiana, vengan disfrazados de personajes de la Biblia. Y de hecho nosotros no debemos verlo de esa forma. No importa, bueno, a mi consideración no importa cómo lo hagamos, con qué objetivo lo hagamos, sino que nosotros estamos tal vez tratando de adaptar una fiesta pagana a algo que no tiene nada que ver con nosotros, y en realidad nosotros deberíamos estar en contra de esto. Nosotros deberíamos estar en, no sé,
en momentos de intercesión, de oración, porque muchas de estas fechas se dice claramente que sacrifican niños, que no sé, sacrifican personas, mujeres, y esto ya va más allá. Y personalmente nosotros, en vez de estar tal vez queriendo transformar esta fiesta pagana en algo con contexto cristiano, deberíamos estar en contra de esto, en una intercesión constante. Y eso es lo que me hace pensar bastante. ¿Cómo lo llevan ustedes? ¿Cómo lo hacen en México? No, aquí pues prácticamente se llama Día de Muertos, para ser sinceros. Y bueno, va por ahí en 31 de octubre. Y bueno, también investigando un poco respecto a esto, hemos notado que muchas personas utilizan estas fechas aprovechándose de que están disfrazados, no sé, de vampiros, calaveras, monstruos, etcétera, para hacer todo tipo de maldades, en especial secuestros, que es lo que pues por ahí se está viendo pues últimamente más en México. Sí, algo que recuerdo, no me acuerdo si fue en Estados Unidos. De hecho, habían personajes que se disfrazaban de la purga y cosas así, y se decía que se dictó un artículo X y que iban a salir a matar a machetazos, no sé. El caso es que querían hacer la purga como en la película, entonces uno siente miedo. Y hay personas que, como dice Einer, qué miedo que uno se disfrace y con el fin de secuestrar niños. Y estamos inseguros. Yo creo que somos Sudamérica, el país más inseguro. Uno de los países más inseguros, o tal vez en Latinoamérica. La inseguridad es inmensa, ¿no? Nosotros podemos estar saliendo a algo tan inofensivo, pero por allí lo ven ya como negocio. Y yo creo esto, ¿no? Qué miedo. Ahora sí, continúa. Te interrumpí. Sí, la verdad sí, se ha visto también esto como negocio, porque lo que hemos rescatado de información, bueno, hay pues como que supersticiones, ¿no? Hay por ahí el registro de que las solteras consultaban a los adivinos para que estos les revelaran quiénes serán sus futuros esposos. Y bueno, y los rituales involucraban pues algún tipo de espejo, dichos o manzanas. Entonces también tiene como que raíces en eso, estos días de supuesto día de muertos. Pero no hay que contarle eso a los demás, porque después salen de la desesperación a buscar al ciervo. No. Pero eso ya es entre en esas cosas. Acá los llaman amarres. ¿Allá cómo los llaman? Y también tenemos por ahí algo que pues algunos no lo tendrían como de que muy en cuenta, ¿no? Es el tema de las calabazas, que tienen como una especie de veladora adentro alumbrando. Y bueno, ya sabemos que esto tiene como de que un trasfondo medio satánico, en donde un hombre llamado Jack intentó engañar al diablo, y bueno, el diablo fue quien le cambió los papeles, y bueno, él tuvo que pasar su camino de pues su camino de digamos como de perdición, solamente con unas brasas del infierno. Entonces también como que tiene su trasfondo medio oscuro. Chuta, yo no me sabía esa historia porque yo no veo películas de terror. Yo cuando tenía 14 años me asusté. Mi primera vez en el cine fue como una película de terror y yo me asusté muchísimo, que nunca más, desde ahí, ni más películas de terror. Entonces, así como que saber mucho de Jack. Sé que es Jack el Destripador, pero no sabía por qué.
y entrar en contexto no creo que sea bueno. Pero yo creo que los demás, si saben la historia, pues escriban en los comentarios qué sucedió, cómo es la historia en su país, porque yo creo que en todos los países son siempre diferentes esas historias o el trasfondo. Aquí en Ecuador, personalmente, según yo, era otra historia, pero como yo digo, no sé bien porque yo no veo películas de terror. Pero en otros países yo creo que debe tener su propio relato de Jack, ¿no? En mi país no hay Jack. Yo creo que esto es más en países lejanos, en otro continente, en otros lugares. Entonces yo creo que en mi caso no he escuchado, pero yéndose a este trasfondo sí como que da miedito de saber cómo es que suceden las calabazas. Yo pensé que era de temporada, pero ya veo que ha sido por Jack. Y yo dije, bueno, y aquí no le llamamos calabazas, de hecho, nosotros le llamamos zapallo, y tiene diferentes nombres porque hay diferentes variedades. Entonces acá no se hace ninguna calabaza realmente, tal vez la compren y todo, pero no hay calabazas en sí de los frutos. Ahora sí, sigamos. Bueno, es así como llegamos a una pregunta. Y bueno, quisiera saber si tú tendrías por ahí alguna respuesta de tu corazón. Y la pregunta que tenemos es, ¿podemos reconciliar el Halloween con el cristianismo? El Halloween con el cristianismo. Como les decía hace rato, yo no creo, porque adaptar esto del Halloween, que sabemos que es una festividad pagana, que es una festividad que tiene como trasfondo el satanismo, la brujería, tal vez como hablábamos hace rato sobre consultar a divinos, amarres, todas estas cosas, yo creo que no, en realidad la Biblia lo dice claramente, que qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Entonces, si nosotros estamos ahí tal vez con un pie acá y un pie acá, bueno, yo voy a la iglesia, pero también voy a la fiesta, porque no veo nada de malo en tal vez disfrazarme. Y no es así, porque nosotros tal vez vemos algo inofensivo, pero en realidad estamos siendo parte de esto del Halloween, de esta festividad. Y como decía, nosotros deberíamos ser la luz en medio de las tinieblas. Y no, bueno, en mi caso yo creo que no. Y escuchaba, ¿no?, a una pastora en un video que decía que nosotros no debemos participar ni dejar que participen en caso de que tengamos hermanos, sobrinos, primos, tíos, y que no sepan, pues nosotros estamos allí para hacer la luz y, no sé, demostrarles, hablarles de qué trasfondo viene, de qué situaciones, dónde se festejaban y por qué se festejaban, porque nosotros podemos decir, sí, salgamos, solo es un ratito, no vamos a vernos aburridos, o esto es solo por el momento para no sé, quedar bien, ¿no? Muchas veces los jóvenes tratan de quedar bien con sus amigos y dicen, vamos a este lugar, solo nos vamos a disfrazar, solo nos vamos a tomar fotos, solo vamos a pedir caramelos o solo vamos a hacer esto, pero no es solo, porque nosotros estamos siendo parte de una festividad, sabiendo que nosotros como cristianos, que nosotros debemos ser la luz, debemos ser el pueblo escogido, debemos ser, y nos dice la Biblia, somos la nación santa, somos reyes y reinas, y nosotros al decir somos reyes y reinas, ¿qué hacemos en esta festividad pagana? Entonces tu rey, tu reina, ¿qué hace este príncipe y princesa en esta festividad? ¿Qué hace la luz con las tinieblas? Y realmente eso llega a ser algo fuerte, ¿no? Nosotros podemos decir, es que yo creo que si nosotros salimos a predicar disfrazados de Jack en las calles, repartiendo volantes, vamos a ganar full almas en esa noche. Y no, si nosotros vamos a un contexto, vamos a ver que nosotros estamos junto con ellos, de cierta forma, tratando de entrar en este ritual o en esta festividad que no está bien, y nosotros debemos ser firmes en nuestra relación con Dios.
en nuestras creencias, en nuestra forma de vivir. Y no es como que nosotros podamos estar allí diciendo, bueno, qué ganas de evangelizar porque sé que voy a ganar almas allí afuera en el Halloween, y no es cierto. Entonces, personalmente yo creo que no. Pero ¿tú qué opinas? Allí ustedes, ¿no? No, la verdad, pues eso sería como salirse de contexto completamente, porque, o sea, tenemos a un Dios que proyecta vida, no muerte. Entonces, como qué testimonio le estás dando a los demás. En verdad, con eso, ¿eres luz o estás proyectando tinieblas, no? O sea, pienso que la palabra ya nos ha dicho, pues, prácticamente lo que es correcto y lo que no. A pesar de que, no sé, no hable algo concreto en la Biblia respecto a estas festividades, pero o sea, sí nos ha estado apoyando mucho respecto a, pues, lo que en verdad debemos hacer en estas fechas, que es ni siquiera pues intentar andar como el mundo anda en estos días, ¿no? Exacto. Y me viene un versículo a la cabeza que una vez mi pastora en la iglesia me dijo, ¿no? Todo me conviene, pero no todo me es lícito. Entonces uno puede decir, a ver, puedo salir, pero está bien lo que estoy haciendo. Está bien que yo me esté disfrazando. No importa si yo me disfrazo de ángel. No importa si yo me disfrazo de San Pedro. No importa si yo me disfrazo de, no sé, de un personaje bíblico. Porque en realidad nos dice que nosotros no debemos participar. Y de hecho la Biblia nos dice, no harás imagen ninguna semejanza de aquello que está ni en el cielo ni debajo de la tierra. Es decir, está en uno de los 10 mandamientos. Nos dice ahí claro y puntualmente, tal vez en otras versiones, unas más entendibles, otras menos entendibles, pero está allí y nos dice que nosotros no debemos ser imitadores de aquello que está en el cielo o de abajo que está en la tierra. Es decir, no puedo decir, bueno, yo me voy a disfrazar de la Virgen María porque yo creo que, bueno, si yo me disfrazo de algo muerto, pues estoy celebrando la muerte, pero si yo me disfrazo de algo bíblico, pues está bien. No, el hecho de querer compartir y estar con ellos haciendo imagen de algo que claramente la Biblia nos dice que no, ya es participar y ya es estar como que siendo parte, y uno no trata, ¿no?, de adaptar la Biblia, trata de no sé, de encajar, ¿no?, con el mundo, cuando en realidad el Señor nos dice que Él nos ha enviado para hacer la luz y la diferencia. Y es algo fuerte, ¿no?, porque uno como cristiano, como joven, uno quiere salir y quiero divertir y quiero ser joven, quiero disfrutar, pero realmente nosotros debemos enfocarnos en nuestra relación con Dios, porque muchas de las ocasiones nosotros queremos participar con todo el mundo, pero en realidad nosotros no estamos viviendo esa relación con Dios. Es un pie en el mundo y un pie acá. Estoy tibio, es decir, estoy jugando con Dios y el diablo no juega. El diablo a uno le debo estar aquí en el juego, entonces nosotros no debemos estar entre tibio, ¿eres frío o caliente? ¿Sí o no? Entonces nosotros debemos ser firmes en nuestras decisiones, en el decir sí, me comprometí a seguir a Cristo, a tener una relación con Él, y si mis acciones, si yo salgo disfrazado, si yo salgo a pedir dulces incluso no disfrazado, ¿qué testimonio estoy dando para aquellos que me siguen? Nosotros solemos ser inspiración, ¿no?, para los más pequeños, tal vez para los más grandes, para los no cristianos, para nuestros compañeros, y todos aquellos que nos rodean están viendo nuestra conducta, y a nosotros decir, bueno, me voy a disfrazar y voy a... Entonces el otro hermano que estaba siguiendo mis pasos de decir, bueno, si la hermana se disfrazó no tiene nada de malo, entonces yo también voy a ir. Y nosotros hacemos caer a los demás.
Y eso no está bien. Y eso nos está haciendo caer incluso a nosotros mismos. Y no solo caemos nosotros, sino que todos los demás caen con nosotros también. Entonces ya es mucho más fuerte el decir, solo voy yo. No es que no solo voy yo, sino que hay muchos detrás de mí mirando mi conducta, mirando mi testimonio. Y podemos hacer caer a los demás, creo yo. Bueno, también tenemos por aquí alguien que podríamos decir que puede ser como el que tropiezo para todos nosotros. Bueno, es uno de los cristianos influyentes que apoyan el Halloween y bueno, es de ni nada más ni nada menos que Jesús Adrián Romero, que pues él está totalmente de acuerdo con las festividades del Halloween, poniendo pues por ahí como excusa de que como pues acercamiento a los vecinos, a los niños, para convivir y cosas así extrañas. Y también llegó como que a hacer unos comentarios de que incluso los meses, años y días tienen origen pagano y pues que nadie ha intentado pues modificarlo o rechazarlo. Entonces, ¿qué opinarías tú de esa parte? Sí, recuerdo esa entrevista y de hecho fue un año polémico, hasta en las noticias creo que salió eso, en mi país salió hasta en las noticias, decían en los anuncios, ¿no? Cristiano reconocido está a favor del Halloween. Y se comenzó a hablar, y acá es una polémica, ¿no? Los programas de Halloween comienzan a hablar, comienzan a preguntar, y las redes sociales, esto se vuelve un boom, ¿no? Y como decía hace rato, uno le dice que sí a una festividad pagana, y no, lo dijo el pastor Jesús Adrián Romero, y full espiritual del Señor, y full entregado. Entonces él canta Sumérgeme, y su canción es buenísima, nos lleva al arrepentimiento, y dice que está bien el Halloween, entonces uno va. Entonces cuando alguien de mayor influencia trata de nosotros a hacernos caer, en realidad creo que ya se viene muy fuerte. Yo recuerdo, ¿no?, que en una de sus entrevistas, o bueno, en una de sus prédicas, yo recuerdo una de sus prédicas donde él decía que esto del Halloween es una oportunidad para él de, como que, no más bien de celebrar, sino que, como decía, entrar en convivencia con los vecinos, con los amigos, e incluso con sus hijos. Decía, no tiene de malo disfrazarles a nuestros hijos y que ellos sean parte de, porque no estamos haciendo nada malo, no estamos festejando eso, sino que estamos dejando que nuestros niños se diviertan. Y escuchar esto, como digo, estamos dejando que otras personas sean parte de. Y cuando nosotros hacemos eso, estamos influenciando, literalmente estamos entregando a nuestros seres queridos a este tipo de conductas. Tal vez yo no lo hago, tal vez yo no estoy haciendo mal, pero dejo que otra persona lo haga. Y no está, bueno, yo creo que eso sería peor, ¿no? Es como estar vendiendo a sus propios hijos, vendiendo a sus propios hermanos. Tal vez yo sé que en ese, no sé, ejemplo, ¿no? Yo no voy a ciertos lugares porque sé que tal vez me va a pasar algo malo, pero dejo que otras personas vayan y no les advierto de este mal. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Encubriendo el pecado de otra persona o dejando que lo malo le pase a otra persona. Y yo creo que esto es algo fuerte y algo real que pasa, ¿no?, con nosotros. Tal vez nosotros, por egoístas o por no llevarle la contraria, solemos no decir las cosas tal y como son. Y esto me lleva, ¿no?, a una historia de una amiga que pasó, ¿no? Ella estaba viviendo con su pareja, no estaban casados y pasaron por una separación y todo método de depresión y todo momento. Entonces yo acudí a uno de mis hermanos y me decía, es que el problema de nosotros es que nosotros no les hablamos como debería ser. Nosotros
titubeamos al tal vez adentrarnos en una conversación o decirle, mira, esto está mal y por eso te fue mal en esto. Y me decía, tú debes evangelizarles, debes decirle lo que hizo mal, debes mostrar con tu Biblia qué estaba haciendo mal. Y no decir, ay no, es que me dio vergüenza, es que eso no es mi ámbito y no sabía cómo hablar. Esa fue mi excusa. Personalmente fue como que no sé, yo no estoy en ese ámbito y no sabía cómo hablarle. Pero la Biblia nos dice que nosotros, si vemos que alguien está haciendo mal, nos acerquemos y le digamos, esto está mal, por esto no te va bien, o esto es causa de pecado, o esto es pecado, y nosotros no los corregimos a tiempo. Y cuando nosotros no corregimos a tiempo y decimos las cosas como son, es lo que pasa. Dejamos que las demás personas hagan lo que quieren con cosas equivocadas, y eso tiene sus consecuencias, así como no recuerdo en qué película, como Flechas. En esta película, como Flechas, los papás eran primerizos, tenían un hijo primerizo, entonces no querían decirle las cosas como son a su hijo primerizo. Entonces a su primer hijo no querían decirle las cosas como son, no querían corregirle a tiempo. Entonces, ¿qué pasó con este hijo? Este hijo se descarrió, este hijo se fue, y las consecuencias fueron graves. Tener una vida lejos de Dios lo mostraba este hombre, que tuvo un hijo tal vez fuera del matrimonio, que se hizo cargo y que sufrió mucho, ¿no? Y nosotros, cuando no les decimos a nuestros amigos, a nuestros compañeros o a las personas más cercanas a nosotros, no hagas esto, y es por esto que dice la Biblia, o es esto que es pecado, nosotros dejamos que eso malo les ocurra a ellos o que carguen con la consecuencia, y después nosotros decimos, ay, es que no quería decirte, y entonces ellos van a decir, pero ¿por qué no me dijiste que estaba mal? Entonces, no sé, realmente yo creo que nosotros no debemos dejar como que sucediera. Lo decía que él Ok, tuvimos por aquí un problemita. No sé, ya estás con nosotros otra vez. Hubo un ligero problema. Y bueno, vamos a leer Deuteronomio 18 del 10 al 12. Y bueno, dice lo siguiente: que no haya en ti nadie que haga pasar a su hijo o hija por el fuego, y nadie que practique la adivinación, ni sea agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni nadie que consulte a los muertos. Al Señor, pues ya sabemos que le repugnan todos los que hacen estas cosas, y precisamente pues por estos actos repugnantes al Señor, tu Dios te va a expulsar de su presencia. Bueno, llegamos a una pregunta aquí, y bueno, ¿qué debe hacer el cristiano con el Halloween? ¿qué deberá hacer? Todo les habla de oponerse a las fuerzas del mal, porque sabemos que el Halloween no es como que una festividad más, como algo que se inventó la gente, sino que esto tiene un trasfondo de satanismo, de brujería, y el Señor no nos manda a ser parte de esto, ni a mirar de lejos, ni a apoyar, ni a no hacer nada, sino que nos dice que nosotros debemos ser luz. ¿Y nosotros cómo vamos a ser luz? Yendo en contra de las tinieblas, brillando en contra de las tinieblas, tal vez evangelizando en contra de las tinieblas. Y yo creo que esa es nuestra posición en el Halloween. Nosotros como cristianos, oponernos a esta festividad pagana, o que alguien más trate de tal vez hacer que entremos en contexto y decir, bueno, vamos a dejar que los demás, no sé, adapten esta fiesta de Halloween a un contexto cristiano. Yo recuerdo que hubo ese hecho aquí en Quito, hubo en una iglesia
llamó Holy Wings. Y en esta noche había un concierto, obviamente todo el contenido cristiano, enseñanza, pero yo creo que nosotros debíamos estar en ese momento de intercesión. Nosotros debíamos estar predicando, intercediendo y orando, porque sabemos que en esas noches se hacen sacrificios humanos, se hace brujería, se hace santería, se hacen consultas de cartas, como veíamos hace rato, para ver quién es tu idóneo o tu idónea. Entonces, todas estas cosas se dan en el Halloween y nosotros deberíamos estar en constante adoración, tal vez en un ayuno, en oración, en vigilia para esto, más no tratando de ser parte de este movimiento, de esta festividad, o tal vez nosotros haciendo lo que más nos gusta, sino que nosotros debemos estar en contra de esto, ser la luz, ser la diferencia, como nos leía, ¿no? En Deuteronomio 18, del 10 al 12, al Señor no le gusta que nosotros participemos ni que dejemos que participen los demás, porque sabemos que, como dice la Biblia, la salvación es personal, y yo no puedo decir, sí, yo me voy a salvar, pero tú andas nomás al Halloween y ya lo que pase, sino que nosotros debemos ser conscientes de que su sangre nos va a demandar a nosotros y nos va a decir, ¿por qué no me hablaste? ¿Por qué no me dijiste que estaba mal? ¿Por qué no me advertiste de esto? Y ahí va a ser lo peor, ahí va a decirnos, fuera de aquí ha sido la maldad, y esas son palabras bastante fuertes para cualquier persona que puede decir, pero yo era cristiano, pero yo estaba en tal lugar haciendo tal cosa. Puede decir, no te conozco. Entonces yo creo que son palabras muy fuertes. Personalmente yo creo que un cristiano, el Halloween, como les decía, debería estar en oración constante, intercediendo por aquellas personas que tal vez van a ser sacrificadas, que van a ser ofrecidas como culto, que se dejan engañar. Nosotros estar intercediendo por ellos y diciendo, Señor, abre sus ojos, que alguien llegue con una palabra, que alguien esté orando. Tal vez hay un niño que va a ser secuestrado, tal vez hay alguien que está siendo mutilado y nosotros no sabemos, y nosotros debemos estar pendientes de eso, debemos estar presentes, que hay alguien allá afuera que necesita de nuestra oración, de nosotros como cristianos, ser la luz, la diferencia, y no prestarnos para estas cosas, no prestarnos para salir, ni se dejen engañar de que el líder me dijo que me disfrace de tal persona para salir a evangelizar, porque nosotros, en vez de estar tal vez allí afuera tratando de ser parte de ellos, nosotros deberíamos estar en oración, deberíamos estar tal vez predicando, siempre en contra de esto, y eso creo que es mi punto de vista. Debemos estar conscientes, sé que suena algo fuerte, debemos estar conscientes de lo que estamos permitiendo en nuestras vidas. Debemos centrarnos en Dios y bueno, debemos de pensar que estamos dejando entrar en nuestras casas, y bueno, que pues que nuestra meta sea celebrar las bendiciones de Dios y no la muerte, que pues Dios nos ha dado pues esas bendiciones por medio de su Hijo Jesucristo, y pienso que no deberíamos de dejarlas pues de alguna forma desaprovecharlas, ¿no? Debemos aprovecharlas al máximo, ahora más que nada en estos tiempos en que bueno, se acerca una fecha en que se necesita más de Dios que nunca. Y bueno, ¿sí? Una de las palabras que me impacta de esto que nos acaba de compartir Einer es que dejamos entrar a nuestras casas y que dejamos sobre todo entrar a nuestras vidas, a nuestros corazones y a nuestras mentes, ¿no? Es algo que
nuestro tiempo de reflexionar sobre el Halloween, creando conciencia sobre el Halloween, qué es lo que hay detrás, no es solo una festividad como las celebraciones, los disfraces, va mucho más allá, mucho más profundo. Eso de mi parte. Bueno, nos despedimos. Y esto fue Generación Radical, podcast Creando Conciencias. Y bueno, les recomendamos que sigan nuestras redes sociales. También que nos hagan sus comentarios, qué temas quieren que también se estén tratando en estos podcasts. Y bueno, más que nada también por ahí que les hagan llegar estos podcasts a más hermanos de la fe. Y bueno, agradecer a cada uno de ustedes que nos estuvo acompañando en esta ocasión. Y bueno, me despido. Y bueno, nos despedimos más bien. Pásenle este podcast a sus amigos que saben qué está pasando, qué hay detrás del Halloween, y compártanles y digan, no está bien, hermano, no haga esto, reflexione, hermano, arrepiéntase. Entonces envíenle este podcast si su hermano quiere irse al Halloween. Si alguien quiere irse al Halloween, digan, no, mejor mira esto. Así que muchas gracias y esperamos sus comentarios. Hasta la próxima, muchas gracias.